alegra mucho que estén bien, me alegra mucho que podamos estar aquí. Y ¿saben qué? Como yo siempre digo, no es casualidad de que estemos hoy aquí. No es casualidad porque Dios quiere que escuchemos su palabra y que podamos no solo escucharla, sino que al escucharla, entenderla y ponerla en práctica. Así que hoy vamos a hablar acerca de crecimiento, vamos a hablar acerca de crecer. Vamos a hablar y vamos a darnos cuenta de qué es crecer, ¿verdad? Y quisiera que pudiéramos comenzar leyendo Hebreos 5, del 12 al 14. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y quiero pedirles de que donde están puedan inclinar su rostro y que podamos orar y decirle, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar aquí, de poder respirar, de poder tener un día más de vida, Señor. Te damos gracias por eso, te damos gracias porque en tu plan nos has dado el privilegio de poder estar hoy aquí y escuchar de tu palabra, Señor. De poder cantar, de poder alabarte, Señor. Y yo te ruego porque hoy, Señor, tú nos hables, nos redargullas y que ninguno de los que estamos aquí salga igual a como entró, Señor. Que tú puedas hablar a nuestro corazón, que tú puedas hablarnos y que nosotros podamos tener los oídos afinados y poder escucharte. Y no solamente escucharte, Señor, sino que podamos tomar la decisión de obedecerte, Padre. Así que te rogamos por este tiempo que tú nos hables a través de tu palabra, Dios. Te dejamos todo el tiempo, todo el momento que estamos pasando aquí en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de crecer, nos ponemos a pensar de que las plantas crecen, los árboles crecen, muchas plantas crecen de semillas y los animales crecen. Nosotros también crecemos. Hay bebés, cuando tú naces eres un bebé y vas creciendo, ¿verdad? Pero muchos podemos crecer en áreas, en nuestro trabajo, podemos crecer como esposos, podemos crecer como empleados, como hijos, muchas áreas donde podemos crecer. Pero fíjense que el deseo de Dios para nosotros, el deseo de Dios es que nosotros podamos crecer, que podamos madurar espiritualmente. Ese es el deseo de Dios. Como hijos de Dios, Él quiere que maduremos. Y entonces, Él dejó su palabra para que nosotros podamos comenzar a crecer, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Que como Dios desea que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos, que lleguemos a una madurez, a veces, bueno, por lo menos yo me pregunté, ¿por qué razón Dios quiere que yo crezca? ¿Por qué razón Dios quiere que yo madure? ¿Verdad? No sé si tú al escuchar esto te hiciste la misma pregunta y dijiste, bueno, ¿por qué Dios quiere que yo crezca? Si, vaya, ya lo conozco, ya sé que Él ya me aceptó como me hizo su hijo. Entonces, ¿para qué quiere crecer? Bueno, entonces vamos a descubrir por qué razón Dios quiere que crezcamos, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que hay 3 tipos de hombre. ¿Cómo así? 3 tipos de hombre, ¿verdad? Bueno, la Biblia habla acerca del hombre natural, habla acerca del hombre carnal y habla sobre el hombre espiritual, ¿verdad? Y entonces, fíjense lo que dice en 1 Corintios 3, 1-3, dice. Aquí está Pablo hablando y le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino
como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, dice. Entonces, vemos que aquí Pablo está diciéndonos, hey, hermanos, yo la verdad quise hablarles como espirituales, pero me di cuenta, es obvio, fue obvio que no podía hacerlo. Y entonces les hablé como a niños en Cristo, como a carnales. Me llamó mucho la atención esto porque fíjense que Pablo aquí nos está diciendo, no está diciendo que le está hablando a personas que no conocen a Cristo, le está hablando a hermanos. Y entonces él dice, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice, y no vianda, no comida sólida, porque aún no erais, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice. En 1 Corintios 2:14 continúa Pablo hablando y dice en el 14:15, dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero también dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y aquí podemos ver entonces que Pablo nos está diciendo que están esos dos hombres, que está el hombre natural, y aquí yo puedo decir, el hombre natural es, yo fui un hombre natural. Todos los que estamos aquí fuimos, o algunos siguen siendo todavía hombres naturales. Pero cuando llegamos a Dios, ¿verdad? El hombre natural definitivamente que necesita algo. El hombre natural necesita nacer de nuevo, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios pasamos por una etapa en nuestro crecimiento, pero primero tuvimos todos que ser naturales. Nacimos naturalmente, nacimos del vientre de nuestra madre y llegamos al mundo natural. Pero la Biblia nos manda y Dios desea que nosotros nazcamos de nuevo. Y ya vamos a ver por qué razón necesitamos nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo significa que Dios perdonó nuestros pecados. Significa que Dios ya perdonó nuestros pecados. Cuando nacemos de nuevo es porque hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo. Hemos pasado de muerte a vida, dice la palabra. Entonces, cuando nacemos de nuevo, ocurren varias cosas importantes. Cuando nacemos de nuevo, dice que tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí ocurre algo muy interesante. Aquí ocurre algo muy interesante. El hombre natural, cuando es enfrentado con Jesucristo, él toma la decisión de aceptarlo o no. Pero cuando lo acepta, su naturaleza cambia. Pero no solo cambia su naturaleza, sino que cambia su destino eterno. Y cambia, ¿saben qué? Cambia el hecho de que somos adoptados, somos cambiados hacia una familia, la familia de Dios. Y miren lo que dice 1 Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, dice, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que yo no sé cuál es tu condición hoy. Yo no sé cuál es la condición de ustedes hoy.
Pero yo no sé si tú eres un hombre natural, yo no sé si tú eres un hombre carnal, yo no sé si tú eres un hombre espiritual, pero el deseo de Dios es de que si tú eres un hombre natural, y ya entendemos qué es lo que es un hombre natural es una persona que no tiene a Jesús en su corazón. Entonces, cuando tú y yo nacemos de nuevo, entonces nos transformamos, uno, en hijos de Dios y en personas espirituales. Pero ¿saben qué? Lastimosamente muchos de nosotros, hijos de Dios, tenemos la posición de hijos de Dios y como hijos de Dios somos malcriados. Somos malcriados como hijos de Dios y no crecemos. Y decidimos quedarnos ahí, decidimos quedarnos en esa comodidad. Está bien, Jesucristo pagó mis pecados en la cruz, yo entiendo eso. Entiendo que Jesucristo murió, pagó mis pecados, que resucitó y me dio vida eterna. Lo entiendo, qué bueno, pero hasta ahí nomás. Eso es una persona, eso es un hermano carnal. Alguien que ha decidido en su vida quedarse tal y como está. Ha decidido quedarse en la misma posición. Ahora, yo les quiero preguntar algo a ustedes. ¿Cuántos de ustedes en su trabajo o en su negocio no quieren prosperar? ¿Cuántos quieren quedarse igual? Quieren ganarse 100 pesos. En su trabajo, la primera vez que fueron a su trabajo, les dijeron, ustedes van a trabajar por 1,000 pesos. Está bien. Y aceptas el trabajo, pero ¿tú te quieres quedar ganando esos mismos 1,000 pesos? ¿O quieres comenzar a producir y ganar más? O en tu negocio. Ah, no, yo solo voy a vender hasta aquí. Yo normalmente vendo 2,000 pesos y con eso me basta. Así que no voy a hacer el esfuerzo, por eso estoy tranquilo. Así sucede en el mundo espiritual. Muchos de nosotros, los que estamos aquí hoy, hemos tomado la decisión de, sí, yo sé que Jesucristo pagó mis pecados en la cruz, yo sé que el día que yo muera voy a ir al cielo. Pero hasta ahí. No quiero seguir. Para mí es suficiente. Pero el deseo de Dios, hermanos, es que crezcamos. El deseo de Dios es que tú puedas dar fruto. Que nosotros podamos dar fruto. Así que quisiera que leíamos 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las cosas viejas han pasado. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, somos transformados de personas naturales a personas espirituales, pero no solamente eso, como les acabo de decir, sino que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y si alguno está en Cristo, significa si hemos confiado en Jesucristo, si ahora somos hijos de Dios, entonces somos nuevas criaturas. Y por ende, como nuevas criaturas, dice que las cosas viejas pasaron. Aquí dice que todas las demás cosas son hechas nuevas. Todo es nuevo para nosotros y es una oportunidad que Dios nos da para poder crecer, madurar, dar fruto. El deseo de Dios es que nosotros miremos nuestra nueva naturaleza como ese regalo que Dios nos da para ser mejores. Ser mejores hijos, ser hijos obedientes. Ahora, si tú no estás creciendo hoy, si tú no estás madurando, tú no eres una persona madura, es que significa que algo está mal. Yo no sé si ustedes han visto a
a los enanitos, ¿verdad? Pero cuando ellos nacen, se ven bebés normales. Muchos de ellos se ven bebés normales. Pero a medida que va pasando el tiempo, que van creciendo, sus padres dicen, aquí hay algo raro. Está creciendo diferente. Y así es en nuestra vida espiritual. Si no estamos madurando, si no estamos creciendo, si no hay un crecimiento en nuestra vida, significa que algo está mal. Nuestro crecimiento espiritual no está bien. Nuestra relación con Dios no está bien. Así que Dios desea que crezcamos. El Señor quiere que tú no te quedes en el mismo lugar. Él quiere que des fruto. Primera Corintios 3, del 1 al 3 dice, como se lo dije, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo es un niño? Muchas veces un recién nacido. ¿Qué sucede cuando tienes un recién nacido? Tú tienes que ir, cargarlo. Si está con pupú, ustedes ya saben, tienes que cambiarlo. Muchas veces cuando ya van creciendo los niños, dicen, papi, aquí tengo. Y está lleno de, ¿ya saben qué? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchas veces nosotros nos comportamos así. Dios, mira lo que hice. Y está bien. ¿Sabes por qué? Porque Pablo nos está diciendo aquí que como somos niños en Cristo y bebemos leche, y aún todavía bebemos leche, no somos capaces de entender. No somos capaces de entender. Ahora, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que yo estoy siendo carnal? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que no estoy creciendo? Lo que es evidente cuando no estamos creciendo es lo que vamos a leer ahora. Dice en Hebreos 5, 11, 14, dice, aquí está la persona que escribió Hebreos, dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Aquí la persona que estaba escribiendo Hebreos al principio estaba hablando de Jesucristo, de el sacerdocio de Jesucristo, y estaba hablando, pero al final dice, nos gustaría decirles mucho sobre este tema, pero es difícil. Y es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, dice. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y aquí, hermanos, me quiero detener un poco en esto porque, ¿sabes? Es bien fácil distinguir a estas personas, a estos hermanos, pero al mismo tiempo también es bien difícil distinguirlos. Porque en nuestra vida estamos acostumbrados, hermanos, a todo es aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y empezamos a levantar las manos, a levantar las voces y todo pareciera que fuera espiritual, todo pareciera que fuera que proviene de Dios. Pero muchas veces, hermanos, esos aleluya, esos gloria a Dios, son artimañas para
tapar lo carnales que somos. Son artimañas para poner un muro y engañar a los hermanos. Y la verdad es que Dios no puede ser engañado. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo eso. Así que aquí el escritor de Hebreos nos da una pequeña pista de cómo identificarnos, de cómo nosotros nos podemos identificar. Yo no estoy señalando a nadie. Yo quiero que tú, ahí donde estás, tú puedas decir: ¿qué clase de cristiano soy yo? ¿Qué clase de persona soy yo? ¿Soy una persona natural? ¿O soy un carnal? ¿O realmente yo soy una persona espiritual? Y saben, las personas que son carnales, lo que nos podemos dar cuenta de ese crecimiento es que, o que no están creciendo, es porque dice que nos volvemos sordos espirituales. Nos volvemos sordos espirituales. Miren lo que dice en el 5:11. Dice que parecen que son torpes. Dice, porque todos ustedes son torpes. Me salté un poco. Dice, sobre todo porque todos ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. Tal parece que no escuchen. Entonces a veces nos volvemos sordos espirituales. Pero no solamente sordos espirituales, sino que tomamos la decisión de no escucharnos. No es que nos volvemos sordos, sino que en nuestro corazón tomamos la decisión de no escuchar la palabra de Dios. De no escuchar cuando alguien te dice: hermano, mira, te vi haciendo algo y lo que estabas haciendo no le agrada a Dios. Lo que estás viviendo hoy no le agrada a Dios. Pero esta persona dice: ah, sí, gracias, no hay problema. Y continúa con su vida. Ahí nos damos cuenta de que estamos siendo carnales. Otra manera de darnos cuenta que estamos siendo carnales es cuando continuamos, dice: son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer ¿qué? Lo correcto. No sabe qué es lo correcto. Alguien carnal no sabe qué hacer lo correcto. ¿Y cómo es eso que no va a saber lo que está haciendo? Bueno, no puede distinguir en lo que Dios quiere para él y lo que la carne quiere para él. Cuando estamos carnales no podemos distinguir entre lo que Dios nos está pidiendo y lo que la carne nos está pidiendo. Y te aseguro que muchas veces nos vamos por el lado de la carne. Nos vamos por lo que nos gusta, nos vamos por nuestros deseos, lo que es más rico. Muchas veces lo que Dios nos pide no es algo agradable. Pero si tú eres una persona madura, vas a tomar la decisión que aunque eso no sea agradable para mí, aunque eso no sea lo que a mí me gusta, voy a tomar la decisión correcta. En cambio, si tú eres una persona carnal, vas a tomar la decisión más fácil. ¿Cuál es la decisión más fácil? Hacer lo que te gusta. Y aquí yo quisiera simplemente tener un ejemplo. Ustedes han escuchado el yugo desigual. Muchos de nosotros lo hemos escuchado. Pero fíjense que hay personas, hermanos en la fe, que conocen eso. Aún así, no saben qué hacer. Eso significa que son carnales. Miren lo que dice. 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y si eso sucede en nuestra vida, muchos lo tomamos como: no voy a hacer negocio con esta persona. Y es correcto. No voy a hacer negocio. Esta persona me dio una buena oportunidad.
me dio podemos hacer un buen negocio. Y sonaría, hermanos, puede sonar bueno, puede sonar bien interesante la propuesta de esta persona, pero al esta persona no conocer de Dios, al final te vas a dar cuenta de que tu negocio va a fracasar. Tu negocio no va a ir como tú lo esperas. Pero la culpa, ¿quién la tiene? Tu carnalidad. Te dejaste llevar porque la oferta se miraba muy buena. Pero al final te vas a dar cuenta que van a ser muchos dolores de cabeza. Y esto solo es una muestra. Pero realmente lo que este verso dice, no os unáis, está hablando aquí sexualmente. No os unáis en yugo desigual. Y esto es cuando tú te vas a casar con una persona. Tienes que tomar la decisión de que esta persona realmente es hijo de Dios. Porque tú, ¿quién eres? Si tú conociste a Jesucristo y tienes a Jesucristo en tu corazón, eres un hijo de Dios. ¿Qué hablamos al principio? Dice que la persona natural, cuando acepta a Jesucristo, pasa a ser una persona que nace de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces tú eres un hijo de Dios. Pero si tú te juntas con una persona que no conoce a Dios, entonces te estás juntando con un hijo del diablo. Simple y sencillamente así. Yo no puedo venir y decirte, mira que sí, está bueno, conócelo, dale tiempo, ¿verdad? Él va a cambiar, sí, el Señor lo va a tocar, claro. Pero el resultado final lo sabemos o lo podemos imaginar. Y miren, yo conozco parejas que dijeron, no, yo me quiero casar con él porque él es muy bueno, es una persona que... Y bueno, los pastores dijeron, bueno, yo te puedo aconsejar, pero tú tomas la decisión. Y al final de los años nos dimos cuenta de que su matrimonio terminó. El deseo de Dios no es que tu matrimonio falle. El deseo de Dios no es que te dije, ¿verdad? Como no me obedeciste, entonces ahora están las consecuencias. No, Dios no es así. Pero lastimosamente las consecuencias son consecuencias. Cuando nosotros tomamos decisiones basadas en nuestra carne, lastimosamente las consecuencias son consecuencias basadas en la carne. Así como cuando nosotros tomamos decisiones basadas en lo que el Espíritu de Dios quiere, vamos a cosechar del Espíritu. Así que, hermanos, yo no estoy señalando a nadie, simplemente estoy hablando la palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos de que Dios es un Dios amoroso, que es un Dios bueno, que es un Dios de gracia y de misericordia, entonces vamos a poder entender de que Él quiere que crezcamos y que no nos quedemos niños espirituales. Y yo te puedo decir aquí, si tú te enojas conmigo hoy, yo no tengo problema, porque sé que eres un niño. Si te enojas, eres un niño. Entonces no tengo problema con eso. Pero te estoy diciendo algo, el Señor quiere que dejes de ser un niño. El Señor quiere que dejes de estar jugando a ser cristianito, a ser un hijo de Dios bueno. Él quiere que tú madures y que crezcas. Y de nuevo, cuando somos carnales es evidente el fruto de la carne en nuestra vida. Gálatas 5:19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatrías, hechicerías, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, divisiones, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos.
O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Decisiones como estas nos indican que tu madurez espiritual no existe. Y no me lo indica a mí, te lo indica a ti mismo. Ahora, ¿qué es madurez espiritual entonces? ¿Qué es madurez? Madurez espiritual, les voy a decir qué no es madurez espiritual. No es cuestión de cuánto Dios te ama. La madurez espiritual no viene por cuánto Dios te ama. Dios ya te amó. Dice en Romanos que Dios nos amó aún siendo pecadores. Dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios ya te amó lo que te tiene que amar, lo que te tenía que amar, ya Dios te amó. Dios no te puede amar de lo que ya te ama. Entonces nuestra madurez no depende de cuánto nos ama Dios. Nuestra madurez no tiene nada que ver con mi conocimiento. Y aquí quiero que me entiendan, no tiene que ver únicamente con mi conocimiento, sino que tiene que ver con lo que hago con ese conocimiento. Cómo yo tomo decisiones con lo que sé. No tiene que ver tampoco con mi actividad, lo que soy, con el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo en la iglesia? ¿Qué hago en la iglesia? Si canto, si soy el que comparte, soy el que está ahí en el mixer o el que viene a asear. No tiene que ver nada con eso la madurez. Ahora bien, todas esas cosas que hacemos, cuando las hacemos, cuando yo vengo y sirvo, cuando yo vengo y estoy en la música o hago limpieza, eso es producto de que estoy creciendo y estoy madurando. Pero eso no me hace maduro. Es un producto. Así que, ¿qué es lo que necesitamos hacer para poder madurar espiritualmente entonces? ¿Qué necesito hacer yo para madurar espiritualmente? Lo que yo necesito hacer es, en primer lugar, si tú eres una persona natural, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en la salvación. No puedo hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. Yo no puedo hablar de crecimiento espiritual a ti si tú no tienes el Espíritu de Dios en ti. Si no hemos nacido de nuevo y no hemos recibido el perdón de Dios, no puedo ser espiritual. Y como les dije, ¿qué es nacer de nuevo? Si tú eres una persona que eres natural, que no has depositado tu confianza en Jesucristo, dice la Biblia que Dios te ama tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios te amó a ti, que dio a su Hijo único, que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Jesucristo murió en la cruz para pagar todos tus pecados. El otro día compartí el evangelio con alguien y le decía, mira, Jesucristo pagó todos tus pecados. Y la persona quedaba como, sí. Entonces le dije yo, ¿qué edad tenías tú cuando Jesucristo estaba en la cruz pagando tus pecados? No habías ni nacido. Entonces Jesucristo pagó nuestros pecados futuros. Jesucristo ya había pagado nuestros pecados cuando nosotros nacimos. Y eso es lo que la Biblia dice, Jesucristo pagó todos nuestros pecados en la cruz. Y si tú crees eso, dice la Biblia, que tú tienes vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. Y eso es nacer de nuevo, creer que Jesucristo pagó tus pecados en la cruz y que resucitó al tercer día. Y cuando Él resucitó al tercer día, te dio vida eterna. Dice, no hay otro nombre dado en el cielo, bajo el cielo, y el que podamos ser salvos. No hay otro nombre.
Solamente Jesucristo salva. Solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie llega al Padre, puede llegar al Padre si no es por mí, si no es por el sacrificio que hice en la cruz. Eso es nacer de nuevo, entender que Jesucristo pagó completamente tus pecados, que ya no hay condenación, dice Romanos, para los que creemos en Jesucristo. No hay más condenación. Eso es nacer de nuevo. Entonces, para poder ser espirituales necesitamos nacer de nuevo. Miren lo que dice Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Y esa es la palabra de Dios, que Jesucristo vino al mundo a darnos vida eterna. Si tú lo crees, dice la palabra, que tú tienes vida eterna. No hay nada más que hacer. Dice Efesios 2:8-9, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y que esto no es algo que yo pueda hacer. No, esto no es de vosotros, dice. Pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que lo que yo haga para ganarme el cielo, no me sirve de nada. No es por obras para que nadie se gloríe. O sea, nosotros como iglesia tenemos un brazo social que construimos viviendas a personas de escasos recursos. Ayudamos a las personas del hospital. Vamos a Anigua a repartir ropa, a repartir cosas. Si nosotros creemos que haciendo eso vamos a ir al cielo, estamos equivocados. Podemos ir a vender cosas al parque mejor que estar aquí parados. Porque no es así. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. El verso 10 dice, somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Cuando Jesucristo está en nosotros es cuando nosotros vamos y por amor a Dios, por amor a lo que Él hizo, es que entonces hacemos buenas obras. No para salvación, sino por amor. 1 Pedro 2:2 dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Así que yo te digo, hermano, si tú naciste de nuevo hoy, busca, anhela con ganas la leche espiritual pura para que crezcas a una experiencia plena ¿de qué? De la salvación, de lo que Dios ya hizo para ti. El deseo de Dios es que crezcamos, que crezcas y que llegues a la plenitud de Jesucristo. Y número 2, busca tener una relación con Dios. Si ya tú naciste de nuevo, lo que tienes que hacer es, para crecer espiritualmente, busca tener una relación ¿qué? Íntima, no una relación con Dios, porque ¿saben qué? Es muy diferente saber cosas de Dios, saber cosas sobre Dios, tenemos mucha información sobre Dios, tenemos mucha información sobre sus atributos, podemos decir versos de la Biblia, podemos hablar mucho de lo que la Biblia dice, pero realmente tú lo conoces a Dios, tú conoces a Dios, lo conoces en lo íntimo. Y eso es lo que Dios quiere, que lo conozcas en su intimidad, que lo conozcas íntimamente, que conozcas si Dios utiliza perfume, qué olor de perfume tiene. Y esto no solo es para los recién nacidos, es para todos. Cada uno de nosotros somos llamados a tener una intimidad con Dios. Pedro escribió en 2 Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así es. Pablo nos anima y nos exhorta a que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 3, como es, yo lo diría algo obvio, cuando nacemos,
y buscamos del Señor, para buscar del Señor, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Para conocer más de Dios, lo que necesitamos hacer es alimentarnos de su palabra. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Dios se reveló completamente a nosotros a través de su palabra. Y hermanos, yo no me voy a cansar de decirles esto. Cada vez que yo me paro aquí, les digo, crezcamos en conocer a Dios, en leer su palabra. Busquemos alimentarnos de la palabra de Dios, porque si no, entonces seguiremos siendo los mismos, niños carnales, los niñitos carnales. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y miren lo magnífico que lo que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú vas a la palabra con deseo de dañar o de criticar a alguien, la palabra de Dios ahí mismo te va a decir, no papá, no es así. Muchos, lastimosamente, buscamos en la palabra cómo herir a los hermanos. Este verso es para Suitenia, se lo voy a compartir, ¿verdad? Así es, lastimosamente así somos. Pero la palabra de Dios quiere que más bien sea para edificarnos. Y ahí mismo nos va a discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. 1 Juan 2:3-6 dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Cuando conocemos a Dios, muchas personas que yo le hablo y compartimos, les pregunto, ¿tú conoces a Dios? Y sí, yo conozco de Dios y conozco, ¿verdad? Pero realmente conoces a Dios, ¿verdad? Y dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no le obedeces, no obedeces los mandamientos de Dios, eres un mentiroso. Si alguien dice, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, pero estás acostándote con otra persona, alguien que no es hijo de Dios, estás robando, estás mintiendo, no sé lo que tú estás haciendo, pero va en contra de Dios, realmente eres un mentiroso. Dices que amas a Dios y dices que conoces a Dios, pero tus acciones dicen lo contrario. Y continúa, dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como ¿quién? Como Jesús vivió. Y Jesús vivió una vida de obediencia. Jesús vivió una vida de obediencia. Y obedeció hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice la palabra. Y nuevamente, al alimentarnos de la palabra de Dios nos ayuda a darnos cuenta que hay una separación. ¿Saben? Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que hay una separación entre lo carnal y lo espiritual. Y vuelvo a leerles, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. El que tenga oídos, que oiga. Así es. Debemos ser conscientes también de que cuando estamos creciendo espiritualmente, cuando estamos madurando, vienen pruebas a nuestra vida. Y tenemos que ser conscientes que a menudo la madurez viene a través de las pruebas. Tenemos que estar conscientes de eso. Y saben, las pruebas muchas veces no son fáciles. Las pruebas no son agradables. Pero miren lo que dice Pedro aquí en 1 Pedro 4:12. Me dio risa cuando lo estaba leyendo y cuando lo estaba estudiando, porque dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. O sea, hey, van a venir pruebas, pues. O sea, no digas, estoy pasando por pruebas. Van a venir pruebas, las pruebas van a venir. Y de nuevo, hermanos, las pruebas no son fáciles.
Miren lo que Santiago, yo digo que Santiago nos da ánimo y nos dice en Santiago 1, 2, 4, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. Aquí Santiago nos está animando y nos dice, hey, miren, ve, cuando estén atravesando pruebas, considérense muy dichosos cuando tengan esas que enfrentarse, dice, con diversas pruebas. Pues ya saben que las pruebas de su fe producen constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Aquí cuando él está hablando, la constancia debe llevar a feliz término la obra, es nuestro crecimiento espiritual. Las pruebas nos hacen crecer, ¿verdad? Y no se queda solamente ahí. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. ¡Wow! ¡Qué fiel es el Señor! La verdad, cuando yo veo esto y cuando digo, wow, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno, porque aún cuando yo estoy en medio de pruebas, yo sé que tú estás ahí forjándome, tú estás ahí puliéndome, porque Él quiere que yo sea perfecto e íntegro. Y a muchos aquí la palabra perfecto como que les choca. ¿Cómo que alguien va a ser perfecto? ¿Cómo que perfecto? ¿Perfecto solo Dios? No, mi hermano, Dios quiere que tú y yo seamos perfectos. Pero eso es imposible, ¿no? La Biblia dice que las pruebas nos van a perfeccionar. ¿O está mintiendo la palabra de Dios aquí? No, así es. Ahora, si tú eres carnal, definitivamente no vas a entenderlo. Pero es así. Y como último, pero como dicen por ahí, pero no menos importante, no, como último punto, ejercitarnos en lo que tenemos que hacer. Tenemos que ejercitarnos en lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar andar en el Espíritu. El crecimiento espiritual se identifica por el evidente crecimiento del fruto en nuestra vida. Cuando el fruto del Espíritu cuando tú estás creciendo, el fruto del Espíritu es notorio. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y saben, no se queda ahí, dice, no existen leyes contra estas cosas. O sea, no va a haber nada que te diga, hey, estás equivocado o estás mal. En el sentido espiritual. Ahora, si se fijan bien, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si nos fijamos bien, lo que el Espíritu produce, cada uno de esos frutos que está ahí, cada uno de esas, ¿qué podría decir? Porque el fruto del Espíritu es uno, ¿verdad? Pero cada una de esas, amor, alegría, paz, paciencia y todos los demás son cosas que necesitamos hacer. Necesitamos ejercitarnos, es cierto, es fruto del Espíritu. Pero yo tomo la decisión de andar en Él. Yo tomo la decisión de amar a las personas. Yo tomo la decisión de vivir en amor, de estar alegre. Yo tomo la decisión de estar en paz. Y paz es decidir que Dios tiene la voluntad y aceptar su voluntad. La paciencia. Tú tienes que trabajar en eso. Entonces el fruto del Espíritu, tú tienes que trabajarlo. Está ahí. Muchos piensan que, bueno, como todo el fruto del Espíritu es amor, gozo, bueno, entonces yo lo voy a recibir inmediatamente, ¿verdad? Y voy a andar en amor, voy a andar en gozo, voy a ser alegre, voy a tener todo el fruto del Espíritu Santo. No. Tenemos que tomar la decisión de andar en el Espíritu. Y tomar la decisión es, yo voy a amar a mi enemigo, yo voy a ser un buen empleado, yo voy a ser diligente, yo voy a estar alegre cuando estén diversas pruebas, voy a estar gozoso cuando me vengan cosas a mi vida. Eso es andar en el fruto del Espíritu. Tomar la decisión de que Dios es el que controla mi vida y Él va a darme la fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Pero toma la decisión de decir, Señor, aquí estoy, yo quiero obedecerte. No sé cómo hacerlo, pero quiero obedecerte. Ayúdame. Dice Hebreos
5:14. El alimento, bueno, voy a volverlo a leer, dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados ¿para qué? Para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero esa fuerza de práctica, o sea, tú tienes que ejercitarte. No solo porque dice que son el fruto del Espíritu Santo es esto y lo voy a tener automáticamente, no. Tienes que ejercitarlo, tienes que amar a tu prójimo, aunque no te nazca amarlo. Tomar la decisión de amarlo. Y miren, hermanos, el lugar donde nosotros nos ejercitamos no es en tu casa, no es en el barrio, es en la iglesia, con los hermanos. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos aquí, nos ejercitamos y empezamos a conocernos, empezamos a amarnos, empezamos a servirnos. Vienes y te involucras en mujeres, en niños, en la música y empiezas a ejercitarse. Y entonces después sales a donde tus amigos, donde tus vecinos y ahí continúas creciendo. Pero donde te ejercitas es aquí. Y miren, ¿ven? Efesios 4:11 dice, y ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a las iglesias, dice dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y en conocimiento del Hijo de Dios. Y ese conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y cuando les decía al principio, ¿por qué es que Dios quiere que crezcamos? ¿Por qué Dios quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente? Es porque Dios quiere que lleguemos a la plenitud de Jesucristo, que seamos como Cristo, que tengamos la madurez que tuvo Jesucristo. Ese es el deseo de Dios para que nosotros crezcamos. Así que, hermanos, el reto es que somos llamados a crecer, ¿verdad? Perdón, me salté el último y para mí es el que más importante aquí, porque dice, entonces ya no seremos inmaduros, ya no serás un bebé espiritual, dice, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados por un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y bueno, así es, hermanos, que podamos crecer, que podamos llegar a la estatura de Jesucristo, es el deseo de Dios para tu vida, para mi vida, para todos los que estamos aquí. Buscar obedecerle a Él no es fácil. Y bueno, el reto, ¿verdad?, es que somos llamados a crecer, ¿verdad? Y me da lástima o simplemente me da pena ver a personas que tienen años y años sentadas en una silla. Tal vez tienen muchos años de vida, tienen muchos años en números, 60, 70, 50, 14, no sé cuántos años de estar en la iglesia, pero son unos bebés espirituales, porque no han tomado la decisión de obedecer a Dios, y su vida simplemente está ahí, sin fruto. Solo los quiero dejar con esto que me alienta, me alegra, y dice Filipenses 1:6, dice que va a haber algo el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día que Jesucristo, hasta que ya no estemos aquí. Entonces, a mí eso me da esperanza de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar Dios
está ahí. Ahora, Él quiere perfeccionarla en nuestra vida, pero tú tienes que tomar la decisión. Él no te va a obligar. Mi pregunta para ti hoy, para finalizar, es: ¿estás dispuesto a hacer eso? ¿O qué estás dispuesto a hacer? ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya sabes quién eres espiritualmente? Hoy te diste cuenta quién es. Si no lo hiciste, pídele a Dios que te muestre quién eres. Dios, gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias porque no depende del que corre ni del que quiere, sino del que tú tienes misericordia, Señor. Y yo te doy gracias por la misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Te doy gracias porque tu palabra es verdad, es real en nosotros. Te doy gracias porque nos amas tanto, Señor, que dejaste tu palabra para que podamos guiarnos, para poder madurar y llegar a la plenitud de Jesucristo. Yo te pido por los hermanos que están aquí, Señor. Te pido porque tu Espíritu Santo los redarguya si ellos lo tienen. Y a los que no lo tienen, te pido, Señor, de que puedan poner su confianza en ti. Te pido que el Espíritu Santo pueda quitar la venda de sus ojos y que ellos puedan nacer a una nueva vida, a una vida que tú les ofreces, una nueva vida que es para siempre. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.